Bueno, entonces esta presentación, esta semana, vamos a ver los métodos que nos faltan, que es el método de los anuladores, el anulador, y vamos a ver el coeficientes indeterminados, que precisamente estos dos métodos son el mismo, nada más que uno toma un camino extra y el otro pues se hace un razonamiento y se pega un brinco. Pero en esencia son el mismo, porque tratan el mismo tipo de función. En el caso no homogéneo. Y después tenemos la ecuación de Cauchy-Euler, que es con un cambio de variable, o también se puede postular una solución de cierta forma. Entonces se puede calcular las soluciones de este tipo de ecuación. Ya hemos visto el método de variación de parámetros, ¿verdad? Que consiste básicamente en el cálculo de estas, bueno, la formación primero de una solución particular, para el caso no homogéneo, claramente, donde lo que hacemos es variar los parámetros de la solución de la homogénea asociada a la ecuación diferencial nuestra. Entonces variamos los parámetros y básicamente lo que hacemos es un cálculo que involucra el Wronskiano del conjunto fundamental de soluciones de la homogénea junto con los WK, que es una modificación de ese Wronskiano, consecuencia del uso de la regla de Kramer. Entonces, ahí ya tenemos dos ejemplos, ya tenemos ejercicios y ahora vamos a entrar a otro método. ¿Por qué este otro método? Vamos a ver que tiene sus bondades y es precisamente que el de variación de parámetros llega hasta, si la función, otra vez volvamos ahí, f de x es un poquito complicada, muy largo, y ahí sucede lo siguiente, que se puede complicar el cálculo del determinante, por ejemplo. Entonces eso es un poco molesto. Vamos a ver este método de los anuladores y vamos a recordar lo que había dicho la vez anterior, que es el operador diferencial, es decir, este D. D a la n para nosotros va a ser la derivada de orden n con respecto a la variable independiente en la ecuación diferencial, porque a veces en vez de x va t, ¿verdad? U otra letra, otra variable. Pero en esencia, digamos, quiere decir la derivada de orden n para la función o las funciones que estén acá. Entonces, notemos lo siguiente, que por cierto, para este método vamos a ocupar que la ecuación diferencial sea lineal y de coeficientes constantes, porque ese es el caso que vamos a trabajar. Entonces, la idea es que nos queda este polinomio en el operador D. Vean que cuando no se deriva, se pone simplemente la constante, ¿verdad? Se entiende que la derivada de orden cero es la función identidad. Bueno, o simplemente es operador identidad. Ok, entonces esto se puede compactar de esta manera. Les había mencionado la vez anterior que también a este operador se le suele llamar L, ¿verdad? L de Y. Usted puede escribir esto como L de Y. ¿Dónde L es esto que está en azul? Precisamente. Entonces, para que lo tengamos presente. Porque, por ejemplo, ahora buscamos un ejercicio donde dice considere el operador L igual y un montón de expresiones que tienen D, digamos, de diferentes grados. Entonces, lo podemos tener en esa forma. Ahora, viene algo fundamental, que es un anulador de una función. Básicamente, el anulador de una función es un operador, aquí lo dice con D barra, que al aplicarlo sobre la función f nos va a dar igual a 0. Eso significa ser un anulador de la función. Entonces voy con unos ejemplitos. Vamos a ponerlos en el cuaderno de trabajo para que quede constancia. Okay, entonces, pues aparece mi carita ahí para el video. El método de los anuladores, ¿en qué consiste? Bueno, acabamos de decir lo siguiente. Un anulador de una función f, un anulador básicamente es un operador. Un anulador, vamos a ver aquí definición. Un anulador de una función
convenientemente diferenciable, digamos, o derivado diferenciable, hasta el orden que convenga, ¿verdad? De f es un operador diferencial tal que haga esto con la función f, digamos, pongámosle un anulador L, pongámosle. Aquí me faltó escribirlo, aquí digamos, un anulador L. De una función diferenciable f es un operador diferencial tal que hace esto, digamos que si usted le cae L de f, le va a dar 0, precisamente. O sea, un anulador es un operador que anula la función en cuestión. Entonces veamos unos ejemplitos, digamos, tengamos presente eso. Vamos a un ejemplo. El ejemplo siguiente. A ver. Por ejemplo, d al cuadrado es un anulador de f de x igual a 2x más 1. Pues, veamos la pruebita. Vamos a aplicarle d cuadrado a f de x, ¿verdad? Básicamente, a veces cuando uno aplica un operador, usualmente a mí me gusta hacerlo en paréntesis cuadradito. Y lo que hago es el operador de cuadrado se está aplicando la función 2x más 1. ¿Qué significa que el operador se aplique sobre esta función? Recordemos que es lineal el operador, es decir, podemos separar, ¿verdad? De manera lineal. Ahora, ¿qué significa aplicar d cuadrado a 2x? Es derive 2 veces 2x. O sea, lo que usted está diciendo es que está aplicándole la derivada de orden 2 a esta expresión y le está aplicando. Es más, recuérdense que podemos hacer un trabajito extra, digamos, pero no importa. Bueno, o sea, por la linealidad también los constantes salen, es decir, es d2 aplicado a la función x más d2 aplicado a la función 1. Ahora sí, ¿qué significa esto? Esto significa que usted está haciendo 2 por x derivado 2 veces más 1 derivado 2 veces, una vez. Vamos a poner así un abuso de notación. Pero esto lo que significa es que debe derivar x con respecto a x 2 veces. ¿Cuánto vale, digamos, la derivada de orden 2 de x con respecto a x? Es 0, ¿verdad? Porque si usted deriva una vez, se hace 1. Y después deriva una vez, se hace 0. 2 por 0 más y la derivada de 1 con respecto a x es 0. O sea, 2 por 0, 0 más 0, 0. Eso quiere decir entonces que efectivamente d cuadrado es un anulador de esta función. Y en general, digamos, vamos a ponerlo aquí. Eso no es sorpresa. En general, pongámoslo aquí. En general, d a la n más 1 anula los polinomios de orden n. Es decir, los polinomios que tienen a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más a sub 1 de x, más a sub 0. ¿Por qué? Porque precisamente si usted deriva n veces, el único que queda vivo es este n junto con algunas constantes ahí, ¿verdad? Que bajan el n, n-1, n-2, etcétera, n factorial básicamente. Pero queda una constante, entonces al derivar una vez más, elimina la constante. Entonces, un anulador para ese polinomio es precisamente este operador diferencial. Ahora, otro ejemplo. Si tienen preguntas, verán, en el camino las pueden hacer, ¿no? Claramente. Otro ejemplo de anulador es un anulador de, de la función, pongámosle f de x igual a e
elevado a la alfa X es el siguiente. D menos alfa. Vamos a ver por qué este es anulador de esa función. Aplique D menos alfa. Alfa es una constante, ¿verdad? Alfa es constante. Usualmente es una constante real en este caso. Entonces, alfa es una constante real que podría ser 0 incluso. Aplique D menos alfa sobre la función e elevado a la alfa x. ¿Qué quiere decir este operador? Básicamente es, aplique el operador D a la función e a la alfa x y luego réstele alfa veces la función. ¿Verdad? Cuando es constante de una vez podemos aplicar esto. ¿Cuál es la derivada de orden 1? Pongámoslo aquí, digamos, esto es lo mismo que decir e a la alfa x derivado una vez con respecto a x menos alfa e a la alfa x. ¿Cuál es la derivada de orden 1 con respecto a x de esto? Baja alfa, nos queda e a la alfa x y le restamos alfa e a la alfa x, o sea que esto nos da 0. Efectivamente, funciona como anulador, ¿verdad? Es decir, este operador anula esta función porque al aplicarlo sobre la función, aplicárselo a la función, nos da 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a este par de ejemplitos? Profe, en el último ejemplo, entonces lo que hizo fue multiplicar el anulador por la función, básicamente, y Es derivó. que, sí, es que eso de multiplicar, sí, perdón. No, siga. O sea, derivó primero respecto a x, pero la función e a alfa a la x, nada más. Sí, yo aplico el operador que indica, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ah, ok, ya entiendo. Sí, eso de multiplicar tiene como sentido porque usted lo que hace es como asociar, ¿verdad? Distribuir. No es exactamente una multiplicación, pero puede verlo de esa manera, ¿verdad? Es como, bueno, tengo que aplicar este a este y este a este, ¿verdad? O es lo mismo como, de alguna manera, pasar este aquí y este aquí, ¿verdad? Pero eso es lo que se está haciendo, se está usando la linealidad sobre el operador, ¿verdad? Acuérdense que la linealidad es que si usted tiene, por ejemplo, el operador en función de, otra vez, veámoslo en la presentación. Vean que precisamente lo que uno hace es como sacar, entre comillas, pero no es sacar factor común. La vez pasada dije que lo que hace uno con la función es que la tiene que sacar aquí delante y el operador actúa sobre ella. Pero en esencia vean que es como, dice la compañera, como distribuir ¿verdad? Este se pega con Y, este que está aquí se pega con Y y así. Después aplica el operador diferencial respectivo a la función que usted tenga en concreto, ¿verdad? Esa es la idea, sí. Muy bien. Vamos a ver ok, ya tenemos ese par de ejemplitos y creo que con ese uno ya más o menos va agarrando la idea del operador diferencial. Voy a poner un teorema, digámoslo así, un resultadito. Y lo vamos a poner aquí. Teorema. El siguiente teoremita dice lo siguiente, digamos. Supongamos lo siguiente, así en versión sencilla. Supongamos que L1 anula F y L2 anula G. Entonces, el resultado es el siguiente. L1 combinado con L2, como un producto, digamos, anula F más o menos G. No el producto, sino la suma. Es decir, es decir, que L1 por L2, al aplicarlo sobre F más menos G, lo que va a dar es 0. O sea, esto es un bonito resultado porque lo vamos a utilizar bastante. Digamos, cuando tengamos una combinación de sumas y restas de funciones, precisamente. O sea, eso lo que va a pasar es que nos va
este resultadito nos va a ayudar a, pues, a calcular ciertos anuladores, precisamente. ¿Ok? Ejemplo. Ponemos un ejemplito aquí, rápido, digamos. Se sabe que D menos 3 anula 3 por E a la 3X. Para no sesgar aquí podemos ponerle otra constante, pero en general podemos poner cualquier otra constante aquí delante. Tenemos 5. D menos 3 anula y D a la 2 anula X al cubo más 4X, por ejemplo. Esto es un cubo. Entonces, el siguiente operador, sin siquiera calcular, D menos 3 por D cuadrado, o en esencia usted lo puede poner primero el D cuadrado, por D menos 3, que ese producto usted lo puede hacer, ¿verdad? Como que fuera un producto normal, D cuadrado por D es D cubo, menos 3D cuadrado, anula la suma o la resta de esas dos funciones que acabo de mencionar. Por ejemplo, 5e a la 3x más x a la 3 más 4x. ¿Lo ven? Es decir, lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que estamos diciendo es precisamente lo siguiente. Estamos diciendo entonces que el operador de 3 menos 3 de 2 aplicado, por uno anunciar usualmente aquí en paréntesis, sobre la función 5e a la 3x más x al cubo más 4x y le va a dar 0. Lo que ustedes tienen que ir notando acá es que más bien si usted ve una suma de funciones tiene que aprender a ver cuáles serían sus anuladores. O sea, el resultado lo podemos también podemos hacer de la siguiente manera. Si usted ve una suma de dos funciones y usted sabe el anulador de f y el anulador de g, básicamente un anulador para f más g es este. Entonces también, si usted ve la suma o la resta y usted sabe el anulador de una y de la otra, el anulador, digamos, de la suma es el producto de sus anuladores. ¿Ven? Entonces, podemos pensarlo así. Si usted tiene esta función de acá y sabe el anulador, por ejemplo, de este y sabe el anulador de este, pues básicamente el anulador de la suma es el producto de esos dos anuladores, que es este, precisamente. Entonces, regresando a la presentación, aquí de barra significa básicamente el L o L1, L2 que yo dije ahorita. Básicamente de barra es anulador de F, es lo que puse ahorita. ¿Verdad? Vamos a ponerlo acá. Digamos, lo que estoy diciendo es que D aplicado a F da 0. Eso significa eso. Entonces estamos usando el teoremita, básicamente. Bueno, y no solo eso, también aquí este es otro resultado que dice que si usted tiene, por ejemplo, esta igualdad, veámoslo acá, digamos, voy a borrar esto un poquito. Lo que estamos teniendo acá es que estamos poniendo P de D aplicado a Y es F. Entonces, si usted le aplica también el anulador a ambos lados, es decir, usted puede también a las expresiones aplicarles un operador diferencial a ambos lados. O sea, simplemente está agregando un operador, es decir, si usted aplica D a P de D y lo aplica aquí, pero además ese es anulador de F, pues lo que va a pasar es que aquí va a dar 0. Es decir, esto. El método va a consistir en lo siguiente. Vamos a procurar buscar anuladores para la función que tenemos de este lado de la ecuación diferencial, la parte no homogénea. Precisamente nuestro trabajo va a consistir en buscar anuladores y aplicarlos para hacer de alguna manera homogénea la ecuación. El detalle es que se va a hacer una nueva ecuación homogénea. Veremos cómo se asocian las soluciones de esa homogénea a nuestra ecuación diferencial. Entonces, a los anuladores frecuentes. Entramos de una vez a los anuladores.
Tenemos una tabla, ¿verdad? En la presentación y también en documentos, donde tenemos ya unos anuladores para el trabajo. El asunto es porque nosotros vamos a trabajar con funciones, como lo dice acá, que son productos entre polinomios, función exponencial, senos y cosenos de uso común. O sea, todas las que aparezcan en esta tabla. Al final del cuento, lo que va a pasar es que la función que tenemos aquí, f de x, va a tener la forma generalísima de aquí el final. O sea, todas estas son casos particulares del último. Y entonces el método lo vamos a aplicar para ese tipo de función nada más. O sea, no nos sirve para algo que diga tangente aquí o que diga secante o que diga logaritmo. No nos va a servir. El método solo nos sirve para este tipo de función. O sea, que está muy limitado. Es un método limitado solo a este tipo de espécimen de funciones. Pero no importa, digamos, es bondadoso en ese aspecto. Entonces, algunos anuladores, esa tabla la tenemos que tener presente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, polinomios de grado n, que ya dije ahora, su anulador es d a la n más 1. Una constante por la función e a la alfa x con alfa constante, ¿verdad? Es d menos alfa. Ya vimos, ¿verdad? Cómo funciona en un caso particular. ¿Qué pasa cuando e es constante por coseno más otra constante por seno? Y vean que tienen el mismo omega, o el mismo número real acá. Bueno, básicamente el operador es el mismo, digamos, para toda la suma. Si está solito, por ejemplo, puede ser que b sea 0, pues solo va a aparecer coseno. O si a es 0, solo aparece seno, pero el operador, el anulador es el mismo. Es d cuadrado más omega al cuadrado. ¿Qué pasa cuando la combinación ahora es polinomio de grado n por e a la alfa x? El anulador es una combinación de los dos anuladores de ellos. Vean los dos primeros renglones. Es el anulador de e a la alfa x elevado a la n más 1. O sea, se combina, se fusiona ahí. Ahora, pongámoslo un poquito más espeso para el de coseno y seno. ¿Qué pasa si ahora son dos polinomios de grados distintos? Puede ser de grado n y de grado m respectivamente. ¿Cuál es el anulador de esta expresión? Bueno, también vean que es una combinación del de seno-coseno con constantes ahí a la par, que es d cuadrado más omega cuadrado, y se combina el grado de los polinomios. Pero ¿cuál es este n mayúscula? Para que sea n más 1. N mayúscula es el grado máximo de los polinomios. O sea que gana el máximo ahí. Entonces, esos son, digamos, como funciones, los dos últimos que acabo de mencionar de los anteriores. Ahora, ¿qué pasa si es un e a la alfa x por la combinación coseno-seno con constantes? También, ¿verdad? Otra combinación es d menos alfa al cuadrado, que ese es el anulador de e a la alfa x, pero se le suma el omega cuadrado, que es el omega que está presente acá. Y finalmente, digamos, el caso extremo, el caso, digamos, general, es cuál es el anulador de combinar todo, digamos, con polinomios y e a la alfa x, coseno, seno. Bueno, vean que es el anulador de menos alfa, de e a la alfa x. Se le suma el omega cuadrado y además se eleva al grado n más 1, donde n es el grado máximo de los polinomios. En los textos, por ejemplo, en el caso del profe Adrián, en sus notas pueden ver que el anulador que él pone en su tabla es este, que básicamente es el desarrollo de esto que yo puse aquí, ¿verdad? Yo pienso que si uno se aprende de memoria, se aprende de memoria más el que está aquí en la tabla, pero a él le gusta poner este, que es el desarrollo, básicamente. Pero igual, ustedes pueden tener la tabla ahí impresa y no es problema, se lo van a tener. Entonces, tranquilidad ahí, pero siempre tenerla a la mano. Entonces mi recomendación es tener la tablita a la mano, para que no se les vaya a escapar nada. Ok, ¿cómo funciona el método? ¿Cómo es? ¿Cómo es la situación? Este método está basado en la listita que da el SIL, ¿verdad? Con unas leves modificaciones, pero en esencia es lo que dice el SIL. O sea, si usted tiene una ecuación diferencial, el PDD, recordemos que son de coeficientes constantes, básicamente un polinomio en D, del operador D. Y f de x cumple el requisito de que es una función tipo como aquí, como esta, ¿verdad? De estos tipos. Entonces, podemos proceder de la siguiente manera. El método viene así. Digamos, usted va a resolver la ecuación homogénea. O sea, lo clásico, digamos. Resolvemos la homogénea primero. Y obtenemos YH. Hasta ahí no hay ningún secreto. Pero aquí ya no vamos a ocupar el conjunto fundamental.
bueno, sí lo vamos a ocupar porque necesitamos analizar cosas. Entonces pasemos al 2. El siguiente paso es determinar un anulador L para f de x. Es decir, usted va a ir a buscar la tablita y como se supone que esta función es parte de ese tipo de funciones de la tabla, pues busca un anulador con base en la tabla. Y opere ambos lados. Es decir, usted le va a caer encima a toda la ecuación diferencial con ese operador. Lo que va a pasar es que se va a hacer una ecuación diferencial nueva, digamos extendida, igual a ser homogénea. Y la resuelve. O sea, lo que vamos a tener es que cuando usted resuelva esta ecuación, va a obtener casi que las mismas soluciones que obtuvo en la homogénea pequeñita, o sea, la original, la asociada de verdad a esta. Esta es otra, pero ampliada. Pero entonces el paso 3 dice, bueno, y como usted va a tener repetidos, elimine de la solución del paso 2 los términos que ya estaban en la solución, en el paso 1. O sea, va a volarse esos términos de la solución complementaria y va a combinar, y la YP que andamos buscando en este método va a consistir en la combinación lineal de los términos que quedaron, de los que se resistieron a la eliminación. Entonces usted postula ese YP y se va a dedicar a calcular las constantes que le quedan. O sea, no puede quedar en términos de constantes. Ahorita está muy abstracto, pero ya lo veremos. Y entonces lo que va a pasar para averiguar esas constantes en el paso 4 es que usted va a sustituir YP en la ecuación diferencial original, o sea, la primerísima, para poder determinar las constantes, que se llaman coeficientes indeterminados, precisamente. Estos coeficientes indeterminados le dan nombre también al otro método que veremos después de este. O sea, uno dice, puña, pero ¿por qué se llaman igual aquí? Es porque precisamente se llega al mismo punto. Estos dos métodos van a converger a este punto. Entonces ya, listo. Cuando usted averigua las constantes, pues sencillamente sabe que Y es YH más YP. Y listo. Esto es otra forma de postular YP, ¿verdad? Es una forma, digamos, menos wronskiano, de más, ni siquiera ocupar wronskiano ni nada. Pero sí ocupamos siempre YH. Ocupamos el conjunto fundamental. Porque con base en él vamos a decidir qué soluciones se quedan de la nueva ecuación diferencial homogénea. ¿Ven? Entonces, vamos con este ejemplo. ¿Ok? Determine la solución general de esta ecuación diferencial. Vean que esta ecuación diferencial es homogénea, coeficientes, perdón, no es homogénea, es no homogénea con coeficientes constantes. ¿Ok? Entonces, y vean que la parte no homogénea es esta. Usted podría hacerla con variación de parámetros, quien quita que no, ¿verdad? Se puede hacer, pero posiblemente el cálculo sea un poco largo. Entonces, vamos a proceder con el método. Aquí, digamos, este ejemplo sigue la listita. Número 1, resuelva la ecuación homogénea asociada, o sea, la asociada a la ecuación que usted tiene. Se resuelve. Lo hacemos con la ecuación característica. Lambda cuadrado más 1 igual a 0 y resulta ser que lambda tiene dos raíces. Bueno, tenemos dos raíces complejas, que es i y menos i. Bueno, de ahí sacamos que las soluciones asociadas, recuerden que aquí el alfa vale 0. Usted escribe en la forma binomial el número i. Digamos, i es igual a 0 más 1 por i. De ahí saca que alfa es 0 y que beta es 1. Entonces, las soluciones asociadas, recuerden que es e a la alfa x por coseno de beta x y e a la alfa x por seno de beta x. De ahí que salen estas. ¿Verdad? Porque el alfa es 0 y el beta es 1. Ocupamos el conjunto fundamental. Y bueno, como consecuencia sabemos que la combinación lineal C1 por este más C2 por este es la solución general de la versión homogénea. Todo bien, hasta ahí. Ahora, paso 2. Búsquese un anulador para la función que tiene acá. ¿Ok? Tenemos que f de x es esto de acá, esta función. Uno puede, digamos, en este caso, sacar el a la x a factor común. Note usted que esta función es un producto de dos funciones conocidas. Es un polinomio de grado 1 y una función e a la x. Entonces, este es polinomio de grado 1, ¿verdad? Aquí el n vale 1, el grado. Y el alfa de aquí es un 1, porque eso es 1 por x. Ok, entonces recuérdense que el anulador para ese tipo de función que es polinomio de grado n por e a la alfa x, ¿cuál es el anulador según la tabla?
el anulador es de menos alfa a la n más 1. ¿Verdad? La tablita dice eso. El anulador, según la tabla, es este. Bueno, entonces, aterrizándolo, al caso concreto, el alfa vale 1 y el n vale 1, pero 1 más 1 es 2. Entonces, el anulador es este que tenemos por acá. Ese es el anulador de nuestra función. Listo. Ok, entonces cuando usted ya localiza el anulador de la función, lo que hace es que le aplica ese operador a toda la ecuación diferencial, izquierda y derecha. Pero antes de hacerlo, es preferible que usted escriba, digamos, en versión de operadores, la ecuación diferencial original. Es decir, esta ecuación que usted tiene aquí, la va a escribir en su versión de operador diferencial. Recuerden que D2 más 1. ¿Por qué? Porque ese es el que está precisamente aplicando a Y. Entonces, esto es D2 más 1 por Y es igual a Y en la forma factorizada para que fuera evidente. O sea, simplemente reescribimos la ecuación diferencial. Y ahora sí, le aplicamos el operador encontrado. ¿Cuál es el operador? El anulador de F, de esta. Entonces, cuando usted aplique ese anulador, aquí lo tenemos en rojo en ambos lados, lo que va a suceder es que precisamente este es el anulador de esta función. ¿Qué significa eso? Que la va a hacer 0. O sea que esto se anula. Pero ese es el toque, digamos, lo que queremos es una ecuación diferencial homogénea, que es esta, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver esa ecuación diferencial, que es una homogénea que yo llamo ampliada, en el sentido de que no es la original. Ven, entonces lo que hacemos es resolver esa ecuación diferencial. Nada más que en ese tipo de ecuación diferencial vamos a notar lo siguiente. Por ejemplo, note usted, y es más, con solo ver, digamos, esta parte de acá, uno puede pasar a lambda, ¿verdad? Esto es lambda menos 1 al cuadrado por lambda cuadrado más 1. Eso es la ecuación característica, o sea, de una vez con la versión de operadores se nota cuál es la ecuación característica, y es más, ya está factorizada. Entonces, ¿cuáles son los ceros? Las raíces. Lambda igual 1 es una de sus raíces, ¿verdad? ¿Y qué multiplicidad tiene? 2. Lambda al cuadrado más 1 tiene dos raíces complejas, que es i y menos i, y de multiplicidad 1, recordemos eso. Ok, y entonces, ¿cuáles son las soluciones asociadas para esta ecuación diferencial? Ya lo vamos a poner. Entonces, las soluciones asociadas son, por ejemplo, para lambda igual 1, tenemos dos, ¿verdad? Soluciones asociadas. ¿Cuáles serán esas dos soluciones? E a la x, que es e a la lambda x, y x e a la x. Estas son las dos asociadas a lambda igual 1 con multiplicidad m igual 2. Ese m significa la multiplicidad. Estas dos de acá son las asociadas a lambda igual a más menos i. Y tienen multiplicidad 1, ¿verdad? Recordemos eso. O sea que es coseno de x y seno de x. Bien. ¿Qué decía el instructivo? Vamos a eliminar en el paso 3, que estamos acá, vamos a eliminar las que obtuvimos en el paso 2. O sea, perdón, en el paso 1. O sea, coseno y seno ya estaban en la homogénea original, pues los vamos a eliminar. Vamos a tachar. Es decir, la pregunta aquí es, en esta homogénea nueva yo obtuve estas soluciones. ¿Okay? Este conjunto de soluciones asociadas a esas raíces de esa ecuación. Pero entonces debo descartar las que estaban en la YH original. O sea, este se va y este se va. Porque fueron los que aparecieron. Entonces nos quedamos solo con estas. O sea, estas son las nuevas. La particular entonces va a ser la combinación lineal de estas dos funciones. Listo. Ahora, nuestra tarea, porque aquí no ha terminado, digamos, esta no es, no ha terminado aquí aún el ejercicio. Ahora hay que calcular estos coeficientes indeterminados para determinarlos precisamente. ¿Cómo se calculan? Sencillo. Se supone que YP es una solución particular de la ecuación diferencial, debería satisfacer la ecuación diferencial. Para ello, se calculan las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial. En este caso yo las calculé aquí. Estas son las derivadas de orden 1 y orden 2 de esa función. Y lo que voy a hacer ahora es sustituir en la ecuación diferencial. Precisamente esa es la idea. Entonces yo voy a sustituir y va a pasar lo siguiente.
sucede esto, ¿verdad? Que yo empiezo a hacer cálculos, empiezo a fusionar gente y en algún momento llega a pasar esto de acá. Llega a pasar este suceso. Apúntese esto. Y la pregunta es, ¿cómo yo averiguo A y B? Pues sencillo, ¿verdad? Entonces, iguales funciones. Es decir, vea que esta función es igual a esta función. Y esta función es igual a esta función. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a igualar coeficientes. Entonces, 2a más b debería ser 20, ¿no? Porque es la función e a la x. Y 2b debería ser menos 1. ¿Por qué? Porque es el coeficiente de x e a la x aquí. Se forma un sistema, usted lo resuelve como quiera, le mete álgebra lineal, mete la calculadora, mete Wolfram Alpha, mete singular, lo que usted quiera. La cosa es que calcule bien estas constantes. Y aquí está, o sea, YP ya no es un misterio, ya no tiene coeficientes indeterminados, sino que ya tienen nombre y apellidos. Finalmente, como lo hacíamos con la variación de parámetros, de YH más YP. ¿Y cómo es el asunto? Pues este es YH, ¿verdad? La combinación lineal de coseno de X y de seno de X, que son las dos soluciones que salieron al puro inicio. Y este de acá es YP, que es precisamente este. Y ahí se acaba este cuento, con base en este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Vamos, este es el método a seguir acá. Profe, Dígame. entonces realmente las soluciones de coseno y seno nunca se fueron, nada más que se pusieron al final, digamos. No se toman para los últimos pasos. Para el paso de YP, ¿verdad? Correcto, digamos. Pero es porque las descartamos, ¿verdad? Porque ¿qué dice el paso 3? Elimine de aquí, digamos, las que parezcan repetidas, y que quiere decir las que aparecieron en la homogénea original. Vea que hay dos homogéneas que estamos resolviendo. Resolvemos primero la homogénea de siempre, la asociada o la auxiliar, y después cuando usted aplica el anulador le queda una homogénea nueva, que es esta. Lo que va a pasar es que esta homogénea nueva de fijo va a tener más soluciones que esta, eso es obvio, digamos, y además va a contener soluciones de aquí. Lo que va a pasar es que vamos a descartar las soluciones de aquí y nos quedamos con las que sobrevivan del proceso de eliminación. Eso es, digamos, en eso consiste. Y es imperativo que averigüemos esas constantes. Es decir, no puede quedar solo, usted dice, es que YP ya se armó y ya monté todo, digamos. No, ustedes las constantes las tienen que averiguar, porque el método consiste en eso, digamos. No es solo resolver la ecuación diferencial homogénea nueva que le apareció y se acabó, no. Usted tiene que después averiguar estas constantes sustituyendo esto en la ecuación diferencial del inicio. O sea, tiene que derivar y hacer calculitos y después buscar el valor de esas constantes. Y finalmente obtiene lo que quiere. ¿Alguna otra preguntita? ¿Observación? Profe, Uh-huh. ¿cómo es que se saca el anulador de la función original? Usted, al principio usted puede agarrar la tabla. Usted tiene la tabla a la par y lo que hace es de tratar de buscarlo. A eso vamos, digamos. Esa es una buena pregunta y por eso es bueno, digamos, como ver los ejemplos antes. ¿Cómo sé yo cuál es el anulador de cierta función? Bueno, la idea primero, usted se imprime la tabla o la escribe por ahí o la busca en un texto y tiene esto a la mano, ¿verdad? Esto va a ser su guía. Entonces, digamos que las funciones tienen estas formas. Es bueno, digamos, como poner esto de ejemplo después. Digamos que la función es esto. Ahí estos ejemplos vienen explicados. Por ejemplo, hablemos del ejemplo del inciso 1. ¿Cómo sé yo, digamos, cuál es un anulador según la tabla de este polinomio? Vean que esto es un polinomio de grado 3. No importa el orden, vea que es grado 3. Según la tabla, los polinomios tienen anulador grado más 1. El grado más alto. O sea que simplemente el anulador de este polinomio, vea que usted lo toma todo en conjunto, como el polinomio que es de a la 3 más 1, o sea, de a la 4. Eso quiere decir que de a la 4 anula esto. Eso se puede probar, digamos. Usted le aplica de a la 4 a 1, de a la 4 a este y de a la 4 a este y va a ver que le va a dar 1. ¿Verdad? Si usted no está seguro que este es el anulador, los invito a que como ejercicio prueben que efectivamente de a la 4 elimina a toda esta gente. Recuerden que D es... Le pone D a la 5 y ya. Sí, eso es otro, digamos. Eso es muy importante. Cuando un carambas, por ejemplo, en los polinomios,
anula al polinomio, los grados más altos pues también lo van a anular, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es que ya está muerto y lo siguen matando, digamos. Lo que pasa es que si tienen grados más altos también lo anulan, pero andamos buscando con el anulador de grado mínimo. No sé si me explico. Busquemos el anulador de grado mínimo. Usted puede buscar un anulador súper grande, digamos. Ah, sí, usted sabe que n+1, d a la n+1 mata a este y usted quiere exageradamente poner d a la 100. El problema es que si usted pone d a la 100, pues va a tener que hacer más cálculos. No lo haga, digamos. Trate de buscar el grado mínimo. Es decir, el de la tabla. Pero es correcto, digamos, lo que usted dice. Sí, d a la 4 anula este, y en particular d a la 5, d a la 6, d a la 7. O sea, a partir de 4, todos anulan a este polinomio. Ahora, este otro, digamos, esta otra función es esta de acá. El mismo toque, digamos, si usted ve que puede sacar factor común, saque factor común. En este caso, vean que este es polinomio de grado 1 por e a la 2x. ¿Cuál es el anulador de e a la 2x? Es d menos alfa, ¿verdad? Es d menos 2. ¿Y cuál es el anulador del polinomio de grado 1? Es d a la 1 más 1, o sea, 2. Recuerden que en la tabla, cuando está esta combinación polinomio por e a la alfa x, es el caso que tenemos por acá, que lo vamos a señalar. Es el caso siguiente, es este, digamos, polinomio de grado n por e a la alfa x, su anulador es este. Entonces creo que aquí estoy contestando la pregunta de la que nos hizo la compañera hace poquito. ¿Cómo sabe cuál es el anulador de una función? Y básicamente es ver la estructura de esa función, ¿verdad? Cómo está presentada. Y irse a la tabla y decir, bueno, mira, este es el anulador, porque cumple los requisitos. Ve, digamos, este otro. Sucede que esto es polinomio por este. Bueno, el anulador es este, para eliminar el cuento. No es necesario, si usted ha postulado correctamente el anulador, a hacer esto que sigue aquí abajo. Esto nada más es un ejercicio para que ustedes vean que efectivamente este chavalo anula la función en cuestión. Pues si usted se pone a ver esto, va a ver que después de todos los cálculos, ¿verdad? El sufrimiento y el dolor, se llega a que vale 0. Entonces no es necesario... Sí, dígame. Perdón, ahí digamos, alfa es lo que está a la par de la x, que es 2. Sí, es e a la alfa x, ¿verdad? Y n es el exponente entonces de la x. Del polinomio, ¿verdad? Okay, del polinomio. Ok. Pero No del entonces, x. Ajá, no, entonces yo primero voy a tener que sacar pues el factor común para averiguar n, porque de primera no lo puedo hacer, digamos, entonces. No, también sí podría hacerlo, digamos. Usted también podría acudir a otro método que no es factorizar, que es más bien como sacar el anulador de cada función en particular. O sea, también se puede hacer de otra forma, que usted lo menciona, digamos. A veces la gente no le gusta hacer factor común, no sé por qué, pero lo pueden hacer. La otra forma es que usted, como dijimos ahora, el teoremita, lo que podemos hacer es sacarle el anulador a cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es el anulador de e a la 2x? Por ejemplo, aquí yo tengo 4e a la 2x. ¿Cuál es el anulador? Es d menos 2, ¿verdad? Eso es todo. ¿Y cuál es el anulador el otro es menos 10x e a la 2x? ¿Cuál es el anulador de esa función? Pongámoslo aquí abajo, digamos, de menos 10x e a la 2x. ¿Cuál es el anulador? Pongámosle una aquí, digamos, de que estoy sacando el anulador. De ahí, esto es un polinomio de grado 1 multiplicado por e a la 2x. Entonces es natural decir lo siguiente. Que el anulador va a ser d menos 2 elevado al grado del polinomio, en este caso es x, a la 1 más 1, o sea 2. Cuidado, digamos, sí, aquí el detalle es que si usamos ese teorema nos puede jugar una mala pasada en el siguiente sentido, digamos. Porque entonces dijimos que cuando hay una suma o una resta de dos funciones, el anulador es el producto de los anuladores. El problema es de que este chavalo, al multiplicarlo por este, ¿cómo se va a hacer? Al cubo, ¿verdad? Esto es muy grande, digamos, para el polinomio en sí. Para la expresión en sí, perdón, como anulador. Porque sí, lo anula, pero tiene un grado más, entonces está de más. Por eso es preferible haber agrupado, porque al final sí usted puede hacer esto, pero en el análisis le va a dar un poquito más de lata. Va a darle más cosas. Pero no está mal, digamos. Este anulador está bien, el problema es que es demasiado alto. Este es el más pequeño en realidad. El más pequeño es el que calculé haciendo factor común. Entonces, para que vean las desventajas, digamos, de no hacerlo con factor, de no simplificar ciertas cosas, me va a dar anuladores con grados más altos. Que eso no está mal, como acabamos de decir con el compañero,
podemos, si el anulador de cierto orden, 4, digamos, anula toda esta expresión, pues también los más altos lo van a anular. Pero el detalle es buscar el mínimo. Entonces siempre pensemos en eso, en buscar el anulador de grado mínimo, de esa forma. No sé si me explico. Pero sí, precisamente yo lo que veo es, bueno, es mejor trabajarlo en esta forma y veo que tiene la estructura deseada, ¿verdad? Que es este de aquí. Así me aseguro, digamos, con ese paso, que no voy a tener un grado más alto de anulador, precisamente. ¿Ok? Esto es nada más una ejercitación, ¿verdad? No es necesario comprobar que es el anulador, pero aquí, digamos, es un ejercicio obligatorio para que ustedes vean cómo funciona el cálculo, porque lo van a ocupar. Después, cuando estemos viendo ya sistemas como operadores, pues vamos a ocupar hacer cosas como estas. Ok, ahora veamos otra función, el 3. Vean que la función tiene esta forma un poquito más complicada, sin embargo, usted puede hacer el mismo toque, en este caso sí se puede, sacar ya la menos x. Y nos queda el tipo de la tabla que está aquí. Digamos, eso es el tipo de este renglón. Vamos a señalarlo. Nos está quedando este tipo. Entonces, vea que el anulador que usted ocupa es precisamente este. Ese es el que se va a utilizar en ese ejercicio. Pues vamos a verlo. Vean entonces que el anulador de esa expresión es d menos alfa al cuadrado más omega al cuadrado. Identifique el alfa. El alfa es el que multiplica la potencia de e a la alfa x. O sea, el alfa es menos 1. Cuidado ahí con su signo. Y el omega es el que está en coseno y seno, ¿verdad? En ese caso es un 2. ¿Ven? Entonces, al crear el anulador, al calcularlo, es d más 1 cuadrado más 1. En su forma desarrollada, porque usted puede desarrollarlo, le va a quedar d cuadrado más 2d más 5. Básicamente, este es el anulador de esa función. El último ejemplo se los dejo para que ustedes lo estudien independientemente. Bueno, independiente no, digamos que lo lean y después se den cuenta que efectivamente se va a hacer el superanulador. Algo que tengo que decir del 4, eso sí, es que vean que sí se hizo por tramos, es decir, yo calculé el anulador de esta función, calculé el anulador de esta función y calculé el anulador de esta función. Ahí sí lo tuve que hacer de esa manera, porque no había forma, digamos, como de asociar algunos. Entonces busqué anulador de cada uno y el final es el siguiente, un anulador de toda esa expresión es el producto de los 3 anuladores. ¿Ven? Este por este por este. Eso sí hay que hacer énfasis. Ustedes tienen que comprobar que efectivamente los anuladores puestos ahí son los anuladores de cada función. Pero eso es una comprobación rapidita. Entonces ahí lo tienen, ¿verdad? Sí, vamos a ver. ¿Qué nos dicen por acá? ¿Hasta dónde llega la materia para el primer parcial? Muy importante. La materia del primer parcial llega hasta lo que damos esta semana. Y eso significa que va a llegar todavía este método de anuladores y el método de los coeficientes indeterminados que nos falta ver y las ecuaciones de Cauchy. Pero esta semana, digamos, es la materia, hasta la materia del primer parcial. Ok, veamos este otro ejemplo. Bueno, tenemos, eso, con gusto. Tenemos la ecuación diferencial acá. Un poquito más grande. Esta ecuación. Vean qué rutina en ese sentido, digamos. El método anulador me gusta mucho porque es muy estructurado. Ya sabemos la senda a seguir. Lo que tenemos que tener presente simplemente es bien la tablita, ¿verdad? Y ver que tenga la estructura. O sea, va a tabla, ¿verdad? Como está el meme. Entonces, ahí está. Usted dice, mira, eso sí, para aplicar este método debe asegurarse que la función de este lado tiene la estructura para aplicarle anuladores. Si a usted le aparece, aquí por ejemplo, digamos que no aparece esto, aparece un seno al cuadrado de x. Cuidado, porque hay mucha gente que cuando ve seno al cuadrado dice, ah, qué fácil, el anulador de este chavalo simplemente es de menos d más omega cuadrado, de cuadrado más omega cuadrado. Ah, pero como está el cuadrado, le pongo un cuadrado aquí. ¿Por qué? Porque dicen, porque es muy fácil, digamos, seno es seno por seno, seno cuadrado. Entonces se engañan diciendo que sen de x por sen de x tiene anuladores. El anulador de él, ¿verdad? Que es
de cuadrado más omega cuadrado y otra vez de cuadrado más omega cuadrado. Cuidado, peligro, eso no es cierto. Si usted tiene un producto de funciones, no es cierto que el producto de los anuladores es el anulador de esa. Eso es falso. Nosotros vimos que ese teorema es solo cierto con suma de funciones y pasa producto en anuladores. Entonces, esto es falso. Si usted ve cosas como seno cuadrado o coseno cuadrado, ¿qué va a hacer? Lo que usted va a hacer es que usa la identidad del ángulo doble. ¿Verdad? Acuérdense que hay una fórmula que, si no me equivoco, es 1 menos coseno de 2x medio. ¿Ve? Y a esta sí le puede caer encima con el anulador, porque esta es un tipo de función como la descrita en la tabla. En este caso, no. Así como está, no. Ahora, ¿cuándo no aplicar el método de anuladores? Cuando aquí, digamos, ese todavía no lo vean. Cuando aquí diga tangente de X o secante de X o cosecante de X. Pero es que la gente dice, no, pero es que sí lo puedo aplicar porque tangente es seno entre coseno. Cuidado, digamos, cuando son cocientes, seno entre coseno, ya se murió el asunto. Pero cuando usted tenga algo en el denominador, ni se le ocurre aplicar anuladores. Se puede, digamos. Por eso esta gente no le funca, ni tampoco logaritmos, nada. O sea, ese tipo de función ya no le sirve y por eso mejor que haga con variación de parámetros, que es más general que esto. Pero, ahora sí, regresando al ejercicio, este sí tiene la estructura, muy feliz, ¿verdad? Ah, sí, es una exponencial. Y ojo, otra cosa es que tampoco, si usted ve x al cuadrado, a ese tampoco le puede hacer anulador. No tiene anulador ese, ni siquiera. ¿Verdad? Entonces, cuidado. Ya que siempre usted ocupa que la estructura sea e a la alfa x. O sea, alfa es una constante y x es lineal. Hasta ahí. Hasta ahí. Otro, digamos, donde no puede aplicar el anulador es que usted tenga polinomio entre polinomio. Eso tampoco. Ya dijimos, si están en denominador, se acabó. Se acabó el cuento. Ok, ahora sí, ya volvimos. ¿Tiene la estructura? Sí. Muy bien. Pero entonces, el mismo cuento, resolvemos la homogénea, es decir, esta que está aquí, muy bien. Cuando yo resuelvo esa homogénea me sale que las raíces son 0 y 3, y eso significa que, y son de multiplicidad 1, las soluciones asociadas son precisamente esta y esta. O sea, ahí está, todo bien, lo mismo de siempre. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es determinemos un anulador para este individuo, ¿no? Un anulador. Ahí está. Entonces usted averigua un anulador. Lo que yo hago es que busco un anulador para este y un anulador para este. Entonces, ¿cuál es un anulador para e a la 3x? E es este. D menos alfa, ¿verdad? D menos 3. Un anulador para 5 sen de x. Recuérdense que ese es de la forma a por sen de x más b por coseno de x. Ahí en realidad no aparece coseno porque el b es 0. O sea que usted tiene solo constante por sen o constante por coseno, le puede aplicar el mismo del anulador. Recuerden que es d cuadrado más omega cuadrado. Aparece el omega aquí. 1. Es 1. Muy bien, entonces por el teoremita, el anulador de esta suma es el producto de los anuladores. Es decir, este. Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle este anulador de esta función a toda la ecuación diferencial. Es decir, vamos a zamparlo aquí. Ese es el anulador. Y cuando usted lo zampa, claramente sabe que este va a ser 0. Aplicándole el anulador. Y listo. Entonces, esta es la nueva ecuación diferencial ampliada. Ve que tiene un par de factores nuevos en el operador. Eso va a tener consecuencias drásticas. Va a sacar más ceros de la cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a ello. La ecuación esta de acá, esta es la nueva homogénea, ¿verdad? La resolvemos y resulta, vean aquí, de puro ojo, se puede denotar cuáles son las raíces. Pero antes de hacerlo, mejor factorice al máximo y fusione la gente que tenga que fusionar. ¿Por qué? Porque puede pasar este caso que estamos viendo aquí. Digamos, siga trabajando esto. Esto es d menos 3 por d a la 2 más 1 y recordemos que este ya lo habíamos factorizado allá arriba en realidad. Ese es de la forma d por d menos 3, ¿verdad? Este que estoy poniendo aquí es esta parte. Aplicado a y. O sea, vean que esto va a quedarle d menos 3 al cuadrado. ¿Ves? Estos dos se fusionan. Y queda d a la 2 más 1 y le queda un d aplicado a y. Y esto es igual a 0. Ahí quedó todo estrecho, pero la idea, vean, es que al hacer esto,
la raíz 3 ya no va a tener multiplicidad 1, en la nueva ecuación tiene otra multiplicidad que ya veremos. Importante, entonces factoricen al máximo todo y fusionen lo que haya que fusionar en esta estación, ¿verdad? En esta parte, para que puedan ver los grados que van a surgir. Ok, entonces lo que sucede es que en esa nueva ecuación aparece más gente de la cuenta, es decir, ya le va a aparecer las soluciones viejas, digamos, esas ya las tiene, era cantado que iban a salir. El 1 iba a salir y le iba a salir el e a la 3x. Aquí. El detalle es que con la nueva ecuación, es decir, esta, le salen más raíces y por lo tanto soluciones asociadas también, más soluciones. ¿Qué sucede? Que al hacer esto, estas son las viejas, ¿verdad? Estas son las dos viejas, las del conjunto fundamental de la homogénea pequeña. Y las que están en azul son las nuevas, o sea, estas se van para casita. Y la solución particular va a ser la combinación lineal de esas tres que quedaron después de la eliminación. Ahí está. Siguiente trabajo, averigüe las constantes. Usualmente le llamamos A, B y C o las constantes si usted quiere, ¿verdad? Usualmente no le llamo D porque D es el operador, entonces se puede confundir. Pues yo usualmente aquí no pongo la letra D. Listo, entonces el siguiente trabajo es agarrar YP y derivarla tantas veces como diga la ecuación diferencial. En este caso, 2 veces. Para ir a sustituir. Eso es, ¿ve? Yo calculo esas derivadas, sustituyo la ecuación diferencial, se me arma aquí un despelote, pero después ya ordeno, e igualo coeficientes. Ahí está, cuando usted iguala los coeficientes, resulta que 3a debería valer 1, b más 3c debería valer 0, y 3b menos c debería valer 5. Porque vean que cuando yo ya hice el trabajo de sustituir en la ecuación diferencial, me queda esta expresión de aquí, y esa debo igualarla ¿a qué? A la función, ¿verdad? Obviamente. Es decir, a esta función. O sea, yo estoy igualando esto con esto. Que ahí es de donde yo deduzco estas igualdades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 3a multiplica a este. Entonces vean que eso debe valer 1. Menos b más 3c. ¿Por qué debería valer 0 en realidad? Sí, porque no aparece ningún coseno aquí. Vean que aquí hay un coseno, pero aquí no, en la otra. O sea, que significa que toda esta partícula debería valer 0 para que se anule este. Y el del sen, pues, debería valer 5. Resuelve el sistemita y todo feliz. Entonces, la YP ya se puede armar, digamos, con nombre y apellido, no con esas constantes y coeficientes indeterminados, sino que ya averiguamos A, B y C y los ponemos. Aquí están A, B y C. Y armamos la solución general de la ecuación diferencial nuestra del principio. Y eso sería, ¿ven? ¿Alguna preguntita? Con este otro. Vean que es el mismo método. El asunto, entonces, ¿cuál es la clave en este método? Bueno, primero localizar que se le puede aplicar el método y segundo, buscar el anulador correspondiente a la función que aparece acá. Esa es la clave. El anulador de grado mínimo, ¿verdad? Traten de hacerlo del grado mínimo. Y ya con eso, digamos, ya está montado en la jugada. Es un método un poco largo, sí, pero ya ustedes van a ver las bondades de seguir los pasos. O sea, que ya se vuelve muy monótono. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Profe, ahí arriba en las derivadas de YP aparece 9ax a la 3x, pero en la ecuación diferencial inicial no hay ningún x a la 3x, entonces ¿qué se hace en ese caso? Apenas se agarra el que sirve y ya. No, en este caso ellos, lo que va a pasar es que la suerte, si nos acompaña, lo que va a pasar es que se eliminan, como en digamos, vea que aquí al final como que se mataron al hacer las operaciones, se eliminaron, pero puede que queden vivos. ¿Qué pasa si quedan vivos? Es como en la primera, vea que aquí no hay un coseno. ¿Cuál es el razonamiento? Si llega a aparecerle algo por un coseno, ¿qué se razona? De que esa constante que multiplica a este coseno debe valer 0. Entonces, el mismo razonamiento aplicaría si este término sobrevive en las operaciones. La constante que multiplica ese término debe valer ¿cuánto? 0, ¿verdad? No sé si ahora sí. Sí, ya entendí, muchas gracias. Sí. Digamos, si usted ve más gente de la cuenta es porque de fijo esa gente hay que votarla, ¿verdad? ¿Y cómo se vota esa gente? Igualando sus coeficientes a 0, ¿verdad? Precisamente. ¿Alguna otra preguntita, consulta? Profe, una consulta. Sí, claro. Entonces, en este ejercicio, cuando salen los 3 factores, hay que factorizar al máximo.
de factores se refiere O sea, devolviéndose a las primeras, ahí, donde salen las, la última solución, ahí hay que seguir factorizando. Sí, correcto. La idea es que se factorice para poder ver, digamos, la factorización completa del polinomio en D. Porque recuérdese que ocupamos la factorización completa para poder sacar las soluciones asociadas, ¿verdad? Esa es siempre la regla. Ok. Sí, Y ahí no se puede ver la solución. Aquí no se ve exactamente porque hay unos factores que están repetidos. Hay que siempre empaquetarlos en un solo paréntesis. No sé si me explico. Vea que, por ejemplo, de aquí exactamente le sale el factor D por D menos 3. ¿Lo ven? Digamos, esta expresión es esta. Entonces vea que hay un factor que todavía se puede juntar con este. Ok, profe, gracias. Con gusto, porque si no uno se puede ir al agua, digamos, uno dice, yo sé que la solución asociada a este solito es esta, y otra vez sale el mismo. O sea, no, digamos, la idea es que la multiplicidad sea evidente. O sea, cuando usted fusiona esos dos, le va a dar D menos 3 a la 2, ¿verdad? La idea es que la multiplicidad se refiere a ya cuando lo tienen esta forma. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? A mí en lo personal, digamos, este método me encanta un montón porque es muy estructurado, pero es muy seguro. Solo hay que tener cuidado en algunos pasitos, pero en esencia, digamos, es muy poderoso en ese aspecto. Listo. Entonces, eso es. Vamos a trabajar. Vamos a ver. Hay un problema, digamos, con ese método. El problema es que a veces a uno le gusta que sea tan largo el rodeo. O sea, a uno le gusta como, ay, Dios mío, qué montón de pasos. Y no podría, digamos, como acortar el camino. Sí, hay un método que lo hace, que es como este mismo. Pero lo que hace es lo siguiente. Se llama el método de los coeficientes indeterminados. O sea, lo que hacemos más bien es como pegar un brinco. Porque uno lo que ocupa en el método de anuladores es que llega a un momento donde llega a los coeficientes indeterminados. Es decir, como en los ejemplos, llegamos a un momento donde postulamos YP. ¿Se acuerdan? Digamos este. Pero uno quisiera como evitarse la fatiga de algunos pasos y brincar directo a YP. O sea, como decir, yo quiero tirar YP ya en la pista. Que juegue. No quiero hacer todos esos pasitos. Pero bueno, entonces se puede. Pero hay que hacerlo con cuidado. Y ese método se llama el de coeficientes indeterminados, porque lo que usted busca es caerle directo a YP, sin tener que hacer tanto estudio. Pero, ¿verdad? Un método de este tipo, pues, también es más peligroso en ese aspecto, si usted no domina, digamos, cómo debe hacerlo. Entonces, vamos a esa parte. El método de coeficientes indeterminados es hermano, digámoslo así, el de anuladores. Nada más que es el hermano que le gusta pegar el brinco y saltarse algunos pasos, pero en realidad está usando el mismo método que su hermano. Ok. ¿En qué consiste este famoso método? Ya lo acabo de decir, es similar al de anuladores, pero porque usted ocupa que el f de x tenga la forma que ya dijimos, o sea, el mismo de la tabla. Pero la idea es la siguiente. Más bien lo que usted va a hacer es, el paso 1 es, vamos a calcular las raíces de la ecuación característica de la E homogénea auxiliar, o sea, lo de siempre. Calculamos sus raíces, calculamos sus multiplicidades y las soluciones asociadas. O sea, buscamos el conjunto fundamental de la homogénea. Eso sí, tenemos que tener en cuenta la multiplicidad de las raíces y todo. Muy bien, hasta ahí todo está tranquilo. Ahora sí, aquí es donde viene la magia, digamos. Vean, por eso es súper corto el método en ese aspecto. Usted dice, mira, f de x tiene tal forma. Por ejemplo, digamos, que usted tenga esta ecuación diferencial. Y usted dice, mira, la f de x de ese lado tiene una forma específica, digamos. Mira, tiene una forma e a la 3x. Entonces yo sospecho que en la solución particular debería también aparecer e a la 3x. ¿Verdad? Y hay un sen ahí. Posiblemente como está seno, debería aparecer coseno también, porque vean que la ecuación diferencial tiene derivadas de orden 2. O sea que cuando usted derive va a salir coseno de fijo. Entonces usted dice, mira, entonces básicamente también la solución particular debería tener un seno y un coseno. O sea, lo que uno está haciendo es como pensando que va a pasar esto de aquí de un solo. Como que usted ve la estructura y usted dice, entonces yo, tiro directo esto. Pero, ¿qué le asegura usted que la solución particular tiene esta forma en específico y no otra, digamos, más ampliada o con más términos?
Vean que aquí sí resulta ser el razonamiento. Es decir, mira, tiene esta estructura, las funciones de la YP deberían ser parecidas. Eso sí, aparece un coseno porque es obligación que aparezca por las derivadas. O sea, siempre que usted vea seno, va a tener que agregar coseno. Eso sí, por eso se llama de coeficientes indeterminados directos, porque usted de una vez los pone las constantes, ¿verdad? Que hay que averiguar. Pero brinca, ¿ve? Ya no ocupa, digamos, todo el razonamiento de anulador, sino que brinca directo a partir de ver la estructura. Pero para asegurarse que efectivamente es esta la postulación correcta, debe verla que, por ejemplo, en la homogénea no apareciera. ¿Lo ven? Pero ves, aquí hay un peligro. Ya acabamos de ver algo. Digamos, usted dijo, mira, ella la 3X debería aparecer. No apareció. Si usted lo nota, ¿verdad? ¿Y por qué no apareció? Porque la eliminamos. O sea, aquí está el primer peligro. Digamos, si usted quiere a partir de la forma tirar la solución directo, no le va a salir. Aquí creo que me equivoqué porque realmente no es la misma forma. Vean que apareció como un X a la par. ¿Y cuál fue? ¿Por qué apareció ese X? Porque precisamente E a la 3X aparece en el conjunto fundamental también. O sea que nos está fregando el hecho de que esto aparezca en el conjunto fundamental. ¿Por qué eso? Porque esto al meterlo ahí se va a anular precisamente por ser parte del conjunto fundamental de soluciones de la homogénea. O sea, se va a morir. Entonces no vale la pena poner solo A por E a la 3X. Entonces el SIL dice, bueno, si a usted no le funciona E a la 3X, porque apareció en el conjunto fundamental de soluciones, métale una X. Y si no le funciona con una X, métale un X al cuadrado y así usted le va subiendo el grado a la X. Eso es lo que dice el SIL, por ejemplo. Pero entonces, volviendo. Digamos, es un método como de adivinar. En realidad no es tan adivinar. Ya uno va agarrando la maña y uno ve, mira, no, digamos, sí tiene la forma que yo dije, pero ya no me va a funcionar solo poner A por E a la 3X. Tengo que ponerle A por X por E a la 3X. ¿Por qué no me sirve dejarlo sin la X? Porque él está en el conjunto fundamental. Eso es, digamos, la importancia del conjunto fundamental de soluciones. Darse cuenta que no me sirve a mí postular, digamos, la misma. Entonces, usted la postula, sí, dígame. Se siente medio bateado ese método. Pero vieras que en realidad ya no es tan bateo. Cuando uno ya lo domina al máximo, digamos, uno alcanza ahí. ¿Se ha visto el meme Bob Esponja cuando se ilumina? Digamos, así, cuando uno ya lo domina, ya está iluminado. Pero antes es muy bateo. Sí, dígame. Pero lo que usted está tratando de suponer o averiguar es YP, no la solución general. Es correcto, pero de una vez usted está tirando YP. ¿Lo ve? La solución general viene como consecuencia final. Ya cuando usted averigua YP, arma todo. Sí, porque digamos, E a la 3X sí sale en la solución general, pero en YP no. Es correcto. Pero lo que a mí me interesa siempre es YP, en el caso de las no homogéneas. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. Muy bien. Pero entonces sí, como dice el compañero, parece bateado, pero no es tan bateado. Porque vean que en realidad sí se agarra de la homogénea y razona a partir de él. O sea, lo que hacemos es un atajo. El anulador, ¿qué es lo que hace? Que se asegura efectivamente que elimina las que usted no ocupa. O sea, que sí trabaja directamente con el conjunto y lo hace calculado. En el método lo que usted hace es calculándolo, pero de manera implícita, digámoslo así, descartando. O sea, es el método anulador, pero sin anulador, en esencia. Pero está básicamente lo mismo. Entonces, el método es corto, pero tiene que dominar muy bien, digamos, ese asunto de las raíces. Pero bueno, hay una observación preliminar y es la siguiente. Una observación es que si f de x es suma de varias funciones complicadas, como ya lo hemos visto antes, por ejemplo, ahora que hablamos de este tipo, digamos, si usted logra ver en ciertas ecuaciones expresiones como estas o expresiones como esta de acá de la 4, que son así súper complicadas, lo que usted hace es que se pone a buscar, lo hace por pedacitos, es decir, como dice el consejo acá, pero que satisfacen la forma para usar coeficientes indeterminados, que es este método. Es útil postular una solución particular para cada una de las formas. Por ejemplo, digamos, hay una suma complicada, se postula YP1, YP2. O sea, este es el principio de superposición que les había mencionado la vez anterior, digamos, pero así por encima. En esencia, digamos, si usted ve que hay una función f de x complicada, lo que hace es que usted le da, digamos, una YP1 a la parte 1. Después al otro sumando le da otra y así se va. Ahí van a ver luego cómo funciona, pero la idea es que el YP total es la suma de las YPs. Básicamente. Eso es como lo que hay que tener presente. Entonces, vamos a ver.
Comencemos con este ejemplito. Vamos a hacerlo, pero esta vez sin anulador. Vamos a hacerlo con coeficientes indeterminados. Es decir, dada la forma, vamos a intentar postular el YP correcto. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es resuélvase la homogénea. Ya está resuelta. Note usted que las soluciones asociadas son 1 y e a la menos 2x. Entonces, lo primerísimo que usted debe hacer, si va a usar el método que dijo el compañero, el del bateo, ¿verdad? Que no está en bateo. Lo que usted debe hacer es que la que está aquí, la f de x, no sea parte de este conjunto, ni combinación lineal de esas. Es decir, que él no sea generado por este conjunto, precisamente. Usted se fija, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿es generado o no es generado por este conjunto? La respuesta es no. Sí, porque usted de ninguna manera va a encontrar combinando linealmente esto que le vaya a dar esto. Así que todo bien. Entonces, bueno, ya vimos entonces que no es generado por el conjunto fundamental de la homogénea. Entonces, usted puede sin tapujos decir, yo voy a postular YP, copia y pega, digamos, casi parecido. Vean que no es el mismo. Lo que usted hace es que postula una función, pero con un coeficiente indeterminado, es decir, con una constante a la par que va a averiguar. Usted dice, mira, este tiene la misma forma, voy a postular que tenga la misma forma, solo que voy a averiguar el A. ¿Ves? Directo. Entonces, esto lo pude hacer porque este chaval no es parte del conjunto fundamental de la homogénea. Y una vez puedo tirarlo. Y ya. Entonces, vean que brinqué directo a YP sin tener que usar anuladores. Y bueno, entonces ya sabemos el paso que sigue, ¿verdad? YP se sustituye en la ecuación diferencial, es decir, se calculan las derivadas, se hacen los malabares y ¡pum! Magia. A es 1/3. Entonces ven que este es bonito en ese aspecto, cuando todo funca muy bien. Digamos. El caso feliz es cuando este de aquí no pertenece al conjunto fundamental de soluciones. Entonces ese es el caso más bonito, ¿verdad? Porque usted de una vez tira la solución particular. Y listo, ¿verdad? Entonces ya usted sabe que YH es la combinación lineal de aquellas, ¿verdad? Que es C1 por 1 más C2 por E a la menos 2X y el 1/3 por E a la 3X, que es la particular. ¿Ven? Se hace rapidísimo, en una línea casi, sin tener que usar anuladores. Pero, repito, anulador es más seguro. Pero en este caso, digamos, no hay peligro. Ahora sí, vean, a lo largo de los ejemplos que voy a explicar acá, voy a usar la misma ecuación casi. O sea que las raíces de la homogénea van a ser las mismas. Lo que voy a cambiar es este. Ven, digamos, el mismo cuento para la homogénea, las mismas raíces. ¿Verdad? Todo bien. El conjunto fundamental es este. ¿Cuál es el problema que ustedes notan aquí? Digamos, este es el conjunto fundamental. Pero entonces digo yo, voy a tirar a la pista la YP que tenga la forma de este. Pero hay un problema, ¿verdad? El problema es que este chavalo sí pertenece a la combinación lineal de esta gente. Vean que, por ejemplo, 4e a la menos 2x es este mismo, pero multiplicado por 4. O sea, no fregamos. No podemos decir entonces que YP de una vez podría ser A por E a la menos 2x. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque ya está aquí. Entonces no va a aportar nada, digamos. Ahí está. Entonces dice, como sí es parte de la solución general, vamos a postular que sea el siguiente nivel. Es decir, no voy a poner A por E a la menos 2x, sino que voy a probar AX E a la menos. Lo que hago es que le aumento un grado. ¿Se acuerdan que ese X no es ningún secreto? Que usualmente cuando hay multiplicidades mayores, el X va aumentando, ¿verdad? O sea, vamos pegando un X. Ok, entonces, en este caso, postula la misma, pero con un X. Y con una A, claramente. Entonces, lo que usted hace es, cuidado, porque suele suceder que tampoco esta le puede funcionar. Y usted dice, a ver, eso es lo peligroso del método. Porque el que le podría servir es un X al cuadrado, por ejemplo. Podría ser. En este caso no pasa eso. Pero, por ejemplo, podría ser un cuadrado aquí. O sea, uno le va metiendo otro X y así va. Le va subiendo el grado. El problema de hacer eso sí es bateado, digamos, en el sentido de que usted tiene que empezar a derivar allá y ver si le funciona. ¿Cómo sabe uno si le funciona o no le funciona lo que escogió como YP? Al sustituirlo en la ecuación diferencial, si en este lado le da 0 y en el otro le da no 0, digamos, una expresión aquí que es esta, está mal, digamos, porque la idea es que no dé 0 de este lado. La idea es que dé expresiones acá que se puedan igualar a esta, que no sea 0. Si le da 0 está mal, digamos, la YP, precisamente. Si usted llega a que le da 0 aquí, haciendo la sustitución,
está mal. O sea, no le sirve y tiene que subirle al cuadrado, por ejemplo. La pregunta es, ¿cómo me aseguro yo que efectivamente estoy usando el grado correcto? Porque a veces uno ya quiere ir al seguro y no quiere estar bateando. La respuesta es sencilla. Él va a tener el grado de la multiplicidad de la raíz asociada al factor idéntico. O sea que aquí ya lo seguro es grado 1. Eso en este caso nos sirve agarrarnos de la multiplicidad de la raíz asociada a la solución idéntica, digamos. Bien, entonces, en ese caso el x es efectivamente x a la 1. Ahí está. Y bueno, cuando usted hace eso ya es muy feliz todo. Pues aquí lo dice. Se sustituye y sale que la A es menos 2. Y finalmente vean que la solución general de la ecuación diferencial es esta. Vean la diferencia. En la solución general, en la parte de la solución particular, no aparece sino que aparece con un X, ¿verdad? Entonces, ven, aquí ya el método empieza a ponerse un poco espeso, ¿no? Como, mira, sí, no es tan copia y pega como yo tengo aquí, sino que tengo que razonarlo. Muy bien. Otro ejemplo. Aquí más bien es como, bueno, dada la ecuación diferencial, usualmente hay ciertos ejercicios que le dicen plantee la solución particular, no resuelva la ecuación, sino plantea, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación diferencial resulta lo siguiente. Voy a coger un poquito, bueno, para el video, que se resuelve y vean que las raíces de este chaval, lambda igual menos 2, es una raíz de multiplicidad 2. Entonces, las soluciones asociadas de la ecuación diferencial son estas, ¿verdad? ¿Qué problema, verdad? Porque cuando usted llega y quiere postular la particular así de una vez a coeficientes indeterminados directamente, hay un problema, ¿verdad? Porque este chaval que acabo de encerrar también está aquí, ¿verdad? O por lo menos es combinación lineal. O sea, me fregué otra vez porque no puedo decir, mira, YP es constante por X a la menos 2X. Me fregué porque ese chaval está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer? De fijo tengo que aumentarle un grado a este. Digamos, de fijo, cuando yo ponga esto, a este hay que subirle el grado. Por ejemplo, tiene que ser de grado 2 o grado 3 y ahí va a ir subiendo. El detalle, como acabo de mencionar, es que como si es parte del conjunto fundamental de la homogénea, entonces se va a hacer lo siguiente. ¿Por qué X? Porque la gran pregunta aquí es la siguiente. Yo voy a postular YP igual a A por X y aquí tengo que ponerle un grado elevado a la E a la menos 2X. ¿Por qué X a la 1 no me sirve? Porque ya está X a la 1. ¿X a la 2 me irá a servir? ¿Cuál será la respuesta? Me voy y me fijo en la multiplicidad, ¿verdad? La multiplicidad es 2, entonces aquí debe ir un 2, pero debo multiplicar, vamos a usar un borrador aquí, a la función que yo estoy postulando. O sea, ¿cuál es la función en realidad? Es esta. Entonces debo poner aquí un X a la menos 2X. Eso es lo que aparece aquí. O sea, vean lo importante. ¿Por qué X debo multiplicar yo lo que quiero postular? Por X elevado a la multiplicidad de la raíz asociada a la función. Y multiplicar la función, ¿verdad? Que estoy postulando. ¿Ven? Entonces es un X al Q. En realidad no es un X al cuadrado. Este es a la segura. Aquí en los ejercicios les digo por qué, o por lo menos que ustedes los reto a que vean por qué este no sirve. Comprueben por qué este no sirve. Precisamente el X a la 2 no les va a funcar. Y ve que el X al cubo sí sirve. Pero si ustedes lo notaron ya aquí, digamos, para usar el método, les hay que saber mejor controlar la multiplicidad de la raíz asociada a la función en la homogénea y ver cómo usarlo en la postulación de la solución particular. Entonces vean que ya tiene un poco más de trajín y esto es para no batear, porque el bateo sería más bien como que usted empieza a probar X a la 1, X a la 2, X, y empezar a derivar y otra vez no me funciona, voy con otra. Ese es el bateo, pero esto es para no batear. El problema es que si usted no domina esta parte, va a batear. Por eso se ve como bateo. Entonces, esa es el contra, digamos. Tienen que aprender a dominarlo. Uno más, para casi finalizando, bueno, para ir finalizando, es este otro ejemplo. Por cierto, en este solo era postularla, no era resolverla, pero si quieren la resuelven. Es decir, bueno, aquí en el ejercicio ya se canta cuál es el A, entonces ya se puede armar la solución general.
Este otro, aquí las raíces, digamos, las soluciones son cos de 2x y sen de 2x. Entonces, este es otro caso feliz, en el sentido que coseno de 3x o 6 cos de 3x no es parte de este conjunto, porque no tiene el mismo, digamos, el mismo numerito multiplicando aquí. O sea que, felizmente, YP se puede armar como A por cos de 3x más B sen de 3x. Siempre me preguntan por qué tengo que agregar el sen. La respuesta es porque cuando usted derive va a aparecer el sen. Entonces, es obligación, digamos, si usted va a postular a alguien para coseno y seno, tiene que, los dos van juntos, van en el mismo paquete. ¿Eh? Entonces, ya con base en eso, usted averigua A y B, precisamente. Pero ven que en este caso, el caso feliz es de este coseno de 3x no es parte de esta combinación. Combinando esta gente no va a generar esto. Entonces, usted puede ir a paso firme y postular la solución particular y calcula A y B. Y ya después ahí ustedes pueden ver los ejemplos qué pasa cuando sí está. Entonces eso lo discutiremos la próxima vez. Y lo pueden ir leyendo también. Entonces, por aquí vamos a ir finalizando. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuál de los dos métodos les gusta más? Who wins? Bueno, no me imagino a alguien ganándose todos los puntos de un desarrollo haciendo el problema con el de coeficientes indeterminados. ¿Ah? No, pero sí se ve, digamos. Sí se puede. Me gusta más el patear. Bueno. Y la otra cosa es de que en el examen se pregunta de los dos. Así que no podemos... Hay preferencias. Si usted va a resolver y no le dice por qué método, usted elige el método que más le guste, ¿verdad? Pero si usted le dice, resuélvalo por el método de anuladores, pues por anuladores se va. Resuélvalo por coeficientes indeterminados, por coeficientes indeterminados se va. Pero hay un detalle, digamos, si dijera coeficientes indeterminados, uno sí puede usar el anulador, porque básicamente el anulador te lleva a coeficientes indeterminados. No así, digamos, si me piden anulador, pues, y no lo hago por ahí, pues, es más complicado. O sea, con anulador yo sí puedo caer a coeficientes indeterminados, pero al revés, no. Profe, Sí, digamos. perdón, una consulta. Cuando me dicen Y segunda y Y primera, ¿qué es lo que tengo que derivar? ¿Cuál función? El YP, el que usted postula, porque la idea es que ese YP es solución de eso. Okay. No sé si me explico, por eso se llama la solución particular de la ecuación diferencial, porque se supone que debería satisfacer esa igualdad. Sí, yo lo derivo, lo sustituyo y empiezo a hacer álgebra para despejar los coeficientes. Es correcto. Esa es la situación. Correcto. Ok, profe, y todavía no sabe de cuántas partes se compone el examen, ¿cuántos vienen?